¿Qué tal? ¿Cómo están, pequeñitos y grandecitos? Es un placer para mí saludarte y traerte un video más acerca de la palabra de Dios. Antes de comenzar con nuestra historia del día de hoy, les voy a dar algunas pistas para ver si ustedes pueden adivinar de quién estamos hablando, de quién vamos a hablar en esta historia. Primera pista. Esta persona pudo caminar sobre el agua. ¿Ya sabes quién es? Esta persona de quien yo te hablo, su nombre empieza con J. Esta persona tenía a muchos seguidores. ¿Ya sabes de quién es? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, pues te estamos hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús tenía muchas personas que le seguían porque hacía grandes milagros. Y en esta ocasión vamos a contar una historia bastante bonita acerca de más milagros y de historias que pues ninguna persona, humanamente hablando, podría hacer. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues pon mucha atención a continuación porque vamos a contar la historia del día de hoy. El Señor Jesús se encontraba con una gran multitud y estaba también con todos sus discípulos y estaba terminando de darles un bonito mensaje, un sermón a toda esa multitud. En ese preciso momento le pidió a sus discípulos y les dijo: por favor, adelántense, súbanse a la barca y adelántense, yo los alcanzaré un poquito después. Permítanme primero terminar de despedir a esta multitud. Cuando el Señor Jesús terminó de despedir a toda la multitud que se encontraba con él, el Señor Jesús se dirigió hacia una montaña para poder orar a solas, sin que nadie lo molestara. Pasó ahí un buen rato. Incluso cuando él terminó de orar y bajó de esa montaña, se dio cuenta que estaba completamente solo. También se dio cuenta de que ya había anochecido y que la barca en donde sus discípulos se habían subido y habían emprendido el camino ya se encontraba bastante lejos de la orilla en donde estaba él. También se dio cuenta de que esa misma barca estaba siendo movida porque los vientos en ese preciso momento eran muy fuertes y zarandeaban a la pobre barca de un lado hacia el otro. El Señor Jesús no tuvo otra opción más que llegar a ellos caminando sobre el agua. ¿Sí escuchaste bien? Caminando sobre el agua. Él iba muy tranquilo caminando hacia la barca donde se encontraban sus discípulos y en ese preciso momento los discípulos que estaban en la barca vieron a lo lejos algo que se estaba acercando hacia ellos. Y en ese preciso momento se quedaron pensando así unos hacia el otro, así de: oye, ¿ya viste lo que viene allá? ¿Qué es eso? Como era bastante noche, no se distinguía absolutamente nada. Incluso uno de ellos gritó: ¡es un fantasma! Estaban completamente aterrados al ver que algo se estaba acercando hacia ellos y no podían distinguir qué era eso que se acercaba hacia ellos. El Señor Jesús los alcanzó a escuchar y les dijo inmediatamente: tranquilos, cálmense, no tengan miedo, soy yo. Señor Jesús, si realmente eres tú, por favor, permíteme ir hacia ti. Permite que yo baje y camine sobre el agua así como tú, le dijo uno de sus discípulos, llamado Pedro. Claro que sí, Pedro. Baja de esa barca y camina hacia mí. Pedro no lo dudó, bajó de la barca y se encaminó hacia donde el Señor Jesús se encontraba. Pero en ese preciso momento, Pedro sintió temor porque se dio cuenta que estaba noche, que había un viento fuerte y que estaba sobre el agua. Inmediatamente Pedro se hundió. Lamentablemente su discípulo Pedro solamente pudo estar unos pequeños pasos en el agua porque desconfió del Señor Jesús y tuvo miedo. Cuando Pedro se hunde, inmediatamente le gritó al Señor Jesús: ¡Señor, sálvame! Pedro estaba acá manoteando porque sentía que se estaba ahogando. ¡Sálvame!, le gritaba: ¡sálvame, por favor! En ese preciso momento el Señor Jesús se acercó a Pedro, le tendió la mano, le estiró su mano y lo levantó, lo sacó de ahí. Y también lo reprendió. Le dijo: ¡hombre de poca fe! ¡Desconfiaste de mí! Cuando los dos pudieron subir a la barca con los demás discípulos, en ese preciso momento, el Señor Jesús le pidió al viento que se calmara. Sorprendente. Todos los que estaban ahí presenciando ese hecho estaban completamente atónitos. Quiere decir que estaban sin palabras, sorprendidísimos. No podían creer lo que acababan de ver. Al Señor Jesús caminando sobre el agua y también reprendiendo los vientos para que dejaran de azotar la barca en la que se encontraban él y sus discípulos. Pasados unos minutos,
todos los que se encontraban en la barca en ese preciso momento empezaron a adorar al Señor Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Al llegar al otro lado, a donde tenían que desembarcar, se bajó el Señor Jesús junto con sus discípulos, y en ese preciso momento también toda la gente lo reconoció, y el Señor Jesús siguió platicando acerca de Dios a todos los que se encontraban, y también toda la gente que estaba con él le traía a más enfermos para que él los siguiera salvando y siguiera haciendo grandes milagros. Pequeñitos, grandecitos, ha llegado el momento del versículo del día de hoy, que encontramos en el libro de Salmos, en el capítulo 16, versículo 1, que dice así: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Sí lo escuchaste bien? Repítelo una vez más conmigo, por favor. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Amiguitos, amiguitas, ha llegado el momento de la frase del día, que dice así: no tengo temor, porque Jesús es mi Salvador. Repítela una vez más, por favor, conmigo. No tengo temor, porque Jesús es mi Salvador. Amiguitos, amiguitas, hemos llegado al final de este video. Deseo de todo corazón que haya sido de mucho aprendizaje y que sea de mucha bendición para ti y para tu vida. Para las personas para quienes lo compartas, compártelo, por favor. Llévalo a las personas que lo necesiten, a tus amigos, a tus familiares, a todas las personas que tú quieras. No olvides, por favor, también la frase de la semana, pero principalmente memoriza el versículo de este video. Recuérdalo siempre y llévalo siempre presente. Te mando un abrazo virtual. Nos vemos en el próximo videíto. ¡Adiós! Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy.